Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a comenzar con la serie del tutorial de SketchUp. En esta ocasión empezaremos dibujando muros y cierto tipo de cubiertas para nuestros proyectos. Ya abriendo nuestro programa tenemos dos opciones para poder empezar a trazar los muros. La primera es con el comando de lápiz o el de línea, que es este lapicito que encontramos en este lugar. Para poder utilizar este comando basta con que demos clic, ya sea en este que tenemos en el menú, en el conjunto grande de herramientas o en la parte superior, o bien presionando la tecla L de nuestro teclado. También aparece el mismo comando. Para poder comenzar a dibujar las líneas en nuestro área de trabajo de SketchUp, bien podemos hacerlo desde una perspectiva, desde una vista perspectivada, o bien podemos utilizar alguna de estas vistas con las que contamos en SketchUp. En la clase anterior, o bueno, en el video anterior, pudimos observar que tenemos diferentes tipos de vistas de nuestro proyecto. Si quisiéramos comenzar a dibujar a manera de planta arquitectónica, bastaría con que diéramos clic aquí y entonces vamos a poder observar nuestro escenario de trabajo. Esta parte corresponde precisamente a nuestra escala humana. Una de las ventajas que ofrece SketchUp es que si quieres terminar esta herramienta o bien cambiar a otra o utilizar la herramienta de seleccionar, basta con que presionemos la tecla de espacio y entonces al presionar la tecla de espacio regresamos a nuestra opción de seleccionar y presionando la tecla L, bueno, pues regresamos. Entonces con espacio podemos regresar a seleccionar y con la letra L regresamos a nuestro lápiz. Para comenzar, entonces vamos a dar un clic ya en nuestra vista de planta y podemos comenzar a crear líneas. Si nos damos cuenta, tenemos la opción de moverla en cualquier sentido, sin embargo se marca esta línea verde y se marca esta línea roja que nos está hablando que estamos trazando líneas completamente ortogonales, ya sea en 0 grados o a 90 grados. Entonces de esta manera es como nosotros sabemos que estamos trazando una línea recta. Si quisiéramos mantener la línea para que no importa hacia dónde yo mueva mi herramienta de lápiz, esta se mantenga estable, bueno, pues basta con presionar la tecla de Shift que se encuentra debajo de Block Mayus y si se dan cuenta, la línea aparece un poquito más resaltada. Entonces eso nos indica que la línea se está trazando sobre ese eje. Si yo lo quito en el momento en el que muevo mi herramienta, bueno, pues la línea se mueve con ella. Pero si yo mantengo el eje rojo y entonces presiono Shift, al momento en que yo muevo la herramienta, pues no pasa absolutamente nada con la orientación de la línea. Y también nos podemos dar cuenta que conforme yo vaya moviendo la herramienta hacia la izquierda o hacia la derecha o en cualquier sentido, se está modificando la longitud que se encuentra aquí abajo. Aquí es donde nosotros vamos a poder encontrar la unidad de medida de nuestra línea. Entonces, si yo estoy trazando una línea que quiero que mida 7,5 metros, basta con que yo escriba con mi teclado 7.5 y presione Enter. Y entonces de esa manera yo ya voy a tener una línea de 7,5 metros. Si yo quisiera dar un paneo o quisiera mover mi escenario de trabajo para poder ver mejor mi línea, basta con que presione la tecla Shift y con el scroll presionado me aparece esta mano. Si yo no presiono la tecla Shift, lo que voy a hacer es poder orbitar la vista de mi proyecto. Pero si yo presiono, incluso hay un dato bien interesante. Si yo tuviera una herramienta seleccionada, como en este caso el lápiz, y quisiera cambiar de vista, no tengo que quitar la herramienta. Basta con que yo le dé clic aquí a la vista que quiero modificar y entonces en automático ya se cambia sin necesidad de haber quitado mi herramienta. Recapitulando, si quiero hacer un paneo de mi elemento arquitectónico y moverme hacia otro punto, presiono con tecla Shift, presiono el scroll y entonces ya puedo mover mi escenario de trabajo como me plazca. En caso de que yo no presione la tecla Shift, pero sí el scroll, lo que voy a obtener es una orbitación, es poder orbitar a lo largo de mi proyecto, ¿ok? Entonces regreso a la vista que ya tenía anteriormente
y voy a dibujar otra línea. Entonces escribo la distancia 0.40, por ejemplo, y entonces volvemos a trazar la línea. Si yo quisiera una línea que tuviera la misma medida, no es necesario que lo vuelva a escribir. Basta con que acerque mi lápiz hacia este punto final, que es a donde quiero que llegue, y proyecto la línea hacia arriba. Y si se dan cuenta, aparece una línea punteada de color verde que me está indicando que mi línea está siendo ortogonal o que está siguiendo el mismo eje en la línea roja, pero que queda al mismo nivel de la otra línea. Y eso se observa a través de la línea punteada verde. Entonces, bueno, doy clic ahí y entonces ya tengo mi línea que va a medir exactamente lo mismo que este punto, y al momento en que yo le doy clic a mi punto final ya puedo cerrar mi elemento. Ahora vamos a comprobar que esta línea que tenemos aquí seleccionada mide exactamente lo mismo que la línea que tenemos abajo. Para eso vamos a darle clic a la cinta métrica que tenemos aquí, que es nuestra herramienta de medir. Como auxiliar nos podemos dar cuenta que aquí tenemos las instrucciones para poder saber cómo funciona determinada herramienta. Bueno, para poder saber la medida de un elemento basta con que le dé clic al nodo de inicio y mueva mi cinta hacia el punto final que quiero medir. Hay dos opciones. Una es que aparezca mi medida junto a la cinta métrica, como aparece aquí, o bien también la medida la puedo encontrar en mi punto de longitud. El mismo que nos indicaba el tamaño de la línea también nos puede indicar la medida que estamos señalando con nuestra cinta métrica. Ya sea en este punto, no es necesario dar clic, basta con que coloquemos nuestro cursor en el nodo hacia donde queremos medir y nos va a dar entonces la medida del elemento. Ahora, si nos damos cuenta, la poligonal que trazamos o el elemento trazado tiene una cara azul. Es importante recalcar que cuando encontramos este tipo de caras, van a existir dos colores diferentes. Uno es el color blanco, que es la cara frontal o la cara de frente o la cara principal, y vamos a encontrar una cara como esta, que es una cara de color azul. Esta es la cara posterior del elemento. Es importante que cuando comencemos a proyectar algún elemento en ArchiCAD, siempre procuremos trabajar con las caras de color blanco, con las caras frontales, porque nos puede traer algún inconveniente en el momento del renderizado. Si utilizamos una cara posterior, es muy probable que nuestros renders no se vean de la misma calidad en cada uno de los elementos si tenemos caras blancas y tenemos caras azules. Entonces, mi recomendación es que se cambien todas estas caras a unas caras blancas. Para poder hacerlo, basta con que con la flecha de seleccionar, ya sea que le demos clic en el conjunto grande de herramientas o presionemos la tecla de espacio, seleccionemos el espacio interior de esa poligonal, o sea, el área del elemento que queremos cambiar, y demos clic derecho. Cuando damos clic derecho nos aparece este menú y entonces tenemos una opción que dice invertir caras. Cuando nosotros le damos clic en invertir caras, ya nos aparece la cara blanca. Ahora, en caso de que yo quisiera modificar esta poligonal o este elemento y en lugar de que fuera un muro fuera tal vez la poligonal del terreno, tengo dos opciones. Puedo seleccionar todo el elemento. Para poder seleccionar, dejo mi mouse con el clic presionado y entonces me va a salir este elemento de seleccionar. Entonces doy clic, mantengo el dedo presionando el mouse y arrastro mi mouse para que pueda seleccionar todas las caras que yo quisiera eliminar o todos los elementos que quisiera eliminar, ya fueran líneas o fuera área. Esa es una opción. La otra es darle clic directamente a la línea que yo quiero borrar o al espacio que quiero borrar. Si yo le doy clic a una y después le doy clic al otro, únicamente selecciono un elemento. No es como en el caso de AutoCAD que se van acumulando nuestras selecciones. Si yo quisiera hacer una selección múltiple, seleccionaría el primero, mantengo Shift presionado y si se dan cuenta, en la flechita de seleccionar me aparece un más o me aparece un menos. Si yo le doy clic a una siguiente línea, bueno, pues se selecciona también, le vuelvo a dar clic, se vuelve a seleccionar la otra línea, pero si le doy clic a una línea que ya tenía seleccionada,
se quita esa selección en ese elemento. Esa es una manera de manejar las diferentes selecciones y tenemos diferentes opciones para borrar. Una de ellas es que con los elementos seleccionados presiono la tecla suprimir y entonces se van a borrar los elementos. Si yo quisiera regresar un movimiento antes de lo que hice para eliminar el haber borrado esos elementos, presiono Control Z y en automático ya regresan los elementos que acababa de borrar. La otra opción es con nuestra goma. Es con nuestra goma que se encuentra en nuestro conjunto grande de herramientas o nuestro menú superior, o bien presionando la tecla E. De esta manera, bueno, yo presiono con mi mouse y paso la goma sobre los elementos que desee borrar, y en el momento en que yo suelto el clic del mouse, en ese momento ya se borran los elementos que alcanzó a seleccionar mi goma. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero trazar una poligonal del terreno y este terreno es un rectángulo, entonces tengo la opción de rectángulo, que se encuentra en nuestro conjunto grande de herramientas o aquí en la parte superior. Le damos clic y entonces podemos trazar ese terreno. Lo puedo trazar de manera arbitraria o bien escribiendo las medidas de mi terreno, como por ejemplo vamos a escribir que mide 20 y para la segunda medida, separado por una coma, escribimos 30, 20 por 30, presionamos Enter y entonces ya tenemos el terreno como tal. Si yo quisiera medirlo, tenemos dos opciones. Una es con mi cinta métrica, que tenemos aquí. Presionamos o le damos clic en uno de los nodos y aquí me doy cuenta que mide 20 metros y aquí en esta opción y en el otro nodo nos damos cuenta que mide 30. Esa es una opción para tener una medida. La otra es que si yo quisiera acotar el elemento, tenemos la herramienta de acotación y lo único que tendríamos que hacer es dar clic en los nodos y colocar la línea a la altura que nosotros quisiéramos que esta apareciera. Pero bueno, en este momento no me interesa colocarla. Lo que sí me interesa es cambiar la cara de este elemento. Clic derecho, invertir caras y entonces de esta manera ya tengo yo colocado el terreno o bien la superficie sobre la que voy a empezar a diseñar. Si yo quisiera mover esta línea porque tal vez mi terreno es mucho más grande o quiero modificar esta medida, lo puedo hacer moviendo la línea con este menú. Selecciono la línea y yo puedo escribir la medida que yo quisiera que se agrandara. Si quisiera que fuera en el eje rojo, puedo mantener presionada la tecla de Shift y entonces esta línea ya se puede mover únicamente en este eje. Si no, bueno, va a poder moverse en cualquier angulación y puedo escribir la distancia a la que quiero que se coloque. Vamos a colocarle 10 metros más y si se dan cuenta ya se modificó nuevamente nuestro terreno y al observar la medida debe de ser correspondiente de 30 metros por 30 metros. Si se dan cuenta, bueno, esta norma se cumple y es una manera de poder modificar estos puntos. Si este trazo correspondiera a la poligonal de mi terreno y quisiera hacer una barda perimetral a lo largo de cada una de estas líneas, la manera más sencilla de poder hacerlo es utilizar la herramienta de equidistancia, que es la que encontramos aquí. Esta es muy similar al offset que tenemos en ArchiCAD y que también tenemos presente en AutoCAD. Para utilizar esta herramienta basta con que le demos clic, nos vamos hacia la línea que queremos hacerle el offset, le damos clic, si se dan cuenta se activa un nodo y ya sea que yo quiera proyectar el muro hacia adentro o hacia afuera lo puedo hacer y bien lo puedo seleccionar a puro ojo o bien puedo escribir la medida que yo desee. En este caso, bueno, quiero que tenga 0.4, le doy enter y entonces ya me aparece en automático la polígona, bueno, todo lo que sería lo correspondiente a la barda perimetral. Si nos acercamos nos vamos a dar cuenta que entonces este terreno o este elemento ya se dividió, un área correspondiente a la barda perimetral y otra área correspondiente a al forjado. Entonces en el siguiente video vamos a ver cómo podemos darle peralte a nuestros forjados y a nuestros muros.